Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Kendo. En este domingo 23 del tiempo ordinario, la liturgia nos propone como texto Mateo 18, 15 a 20. Sin alguno, ninguno llega a ser hombre. Necesitamos de los demás, y esa bendita necesidad es la que nos empuja a ser sociedad y a ser comunidad. Ya Aristóteles en su Política definió al ser humano como toson politikon, ser social, y decía que quien no vive en la ciudad o es una bestia o es un dios. Pero como nosotros no somos ni una cosa ni la otra, nuestro Dios nos invita a vivir en eclesía, en comunidad, en iglesia. ¿Qué nos aporta la vida de comunidad? Tantísimas cosas. Una de ellas nos aporta sentido de pertenencia que nos da identidad y que vence nuestra soledad. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo, escribió el Papa Francisco en la Gaudete de Exsultate, y como suele decirse, no hay soledad más grande que la de aquellos que no pertenecen a nadie. La vida de comunidad nos da sentido de pertenencia y el sentido de pertenencia nos da identidad y vence nuestra soledad. Valen más dos que uno. Ay del solo, que si cae no tendrá quien lo levante, dice el Sagrado Libro del Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. ¿Pero la vida de comunidad es fácil? No. Hay un santo que se llama San Juan Bersmans, que dice que mea máxima penitencia vita communis. La vida de comunidad es la máxima penitencia. La vida de comunidad no es fácil porque no es perfecta, y no es perfecta porque está hecha de personas imperfectas que viven vidas imperfectas. En estos días es común encontrar algunas señoritas que en su camisa llevan escrito "Soy perfectamente imperfecta". Esa es la definición de toda persona humana. Toda persona humana es perfectamente imperfecta. Y por eso construimos comunidades que no son perfectas, porque el ser humano no es perfecto. El Papa Benedicto XVI escribió sabiamente que el ser humano no es perfecto, el ser humano necesita relación, vive en relación, porque su cogito no puede cogitar toda la realidad. Por eso necesita escuchar al otro con mayúscula, para conocerse a sí mismo, para convertirse en sí mismo. La vida de comunidad, porque no es perfecta, no nos aporta solo gratificaciones, sino también frustraciones. Lo decía ya Freud en El malestar de la cultura, que el sufrimiento humano proviene de tres fuentes: de la supremacía de una naturaleza imperfecta, de la caducidad del cuerpo humano, que no es perfecto, y de las relaciones humanas, de la vida social, que no es perfecta. ¿Y qué hacemos de frente a las imperfecciones de la vida comunitaria? ¿Qué hacemos frente al error del otro, a la equivocación del otro? Pues si le preguntásemos al individualismo reinante hoy, nos diría que frente a la equivocación del otro es mejor aislarse, automarginarse. Si le preguntásemos a la cultura digital de hoy, a este hombre posmoderno que ha pasado de los lazos a las conexiones, nos diría que frente a la equivocación del otro es mejor desconectarse. Basta cancelar al otro de la lista de contactos en Facebook, WhatsApp y problema solucionado. Si le preguntamos al sentido común que qué hacemos frente al error del otro, nos diría que es mejor dejar de hablarse. Romper la comunicación condenando a la muerte la interacción, la relación y la comunión. Dejar de hablarse. Pero como suele decirse, un ser humano sin palabras no es mejor que una bestia. Pero si le preguntamos a Cristo qué hacemos frente al error del otro que crea tensión y fricción en la vida comunitaria, Él nos dice la corrección fraterna. Es lo que el Evangelio nos enseña hoy, el arte de hacerse escuchar para quien corrige y el arte de escuchar para quien es corregido. El arte de hacerse escuchar, que es propio del centinela, la figura que nos presenta Ezequiel, capítulo 33, 1-9, que escuchamos como primera lectura. El arte de hacerse escuchar del centinela que frente al error del otro no se queda callado porque la caridad no se lo permite,
porque la caridad lo empuja a la advertencia que exhorta, a la exhortación que corrige, a la corrección que convierte. Porque él sabe que si no lo hace será tenido por responsable, porque en la vida de comunidad somos llamados a la responsabilidad recíproca y a la reciprocidad responsable. En la vida de comunidad somos llamados a la responsabilidad solidaria y a la solidaridad amorosa. El arte de hacerse escuchar para el que corrige y de escuchar para el que es corregido. Dos actitudes que son inspiradas por el amor. Porque en el amor todo ser humano es deudor. Es lo que nos ha recordado Pablo en la carta a los Romanos 13, 8, 10, que escuchamos como segunda lectura. Medeni medenofelete eisto alelos agapan. Con nadie tengáis deudas, excepto el amaros mutuamente. En esos pocos versículos de la carta a los Romanos, la palabra o el concepto amor se repite 5 veces como un bendito pentateuco, que nos recuerda pues básicamente eso, que en el amor todo ser humano es deudor. ¿Qué le debemos a quien se equivoca? Le debemos el amor que corrige y la corrección que ama. Esta corrección que según el Evangelio se desarrolla como en 3 etapas o momentos. Si tu hermano peca, si se equivoca, y equivocarse es el derecho fundamental de todo ser humano, ve a solas y corrígelo a solas. Esta es la etapa de la discreción delicada y de la delicadeza discreta. No te encierres en el silencio rencoroso o en el rencor silencioso. Llámalo a solas, háblale a solas, hazle sentir que te interesas por él a solas, dice el Señor. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano, dice el Evangelio. Si no te escucha, entonces toma contigo a 2 personas. Segunda etapa es la etapa de la influencia fraterna y la fraternidad influyente. Se llama a 2 personas no para que lo linchen, sino para que le hagan sentir el peso de su amistad, la autenticidad de su fraternidad, y eso lo motive a cambiar. Si no los escucha, pues dile a la iglesia. Tercera etapa. Es la etapa de la implicación eclesiástica y de la iglesia implicada. Se le lleva a la iglesia no para un linchamiento verbal, no a una especie de patíbulo, sino para que él sienta que toda la iglesia, del más pequeño al más grande, del primero al último, está implicada en su recuperación, está luchando por ganarlo para la vida comunitaria. Y si no escucha, pues lo considerarás un pagano, dice el Evangelio, que no es abandonarlo, porque Cristo no abandonó a los paganos, sino que los buscó. Es la última etapa, es la etapa del amor que rinde, del amor que no se rinde. ¿Qué nos pide el Evangelio frente al hermano que se equivoca? Nos pide la cálida deferencia y no la fría indiferencia. Nos pide interés por el que se extravía y no el extravío del desinterés. Nos pide la corrección fraterna que se dona con bondad y se recibe con humildad. Nos pide la rentabilidad del amor y no el amor a la rentabilidad. Nos pide la ganancia del amor y no el amor a la ganancia. Nos pide ganar al hermano a toda costa y no ganar todo a costa del hermano. La Santísima Virgen María, con su amor maternal, nos ayude a eso, a ganar al hermano a toda costa y no ganar todo a costa del hermano. El Evangelio no habla de ganar cosas, de ganar posesiones, de ganar riquezas. El Evangelio habla de ganar al hermano. Si te escucha, habrás ganado al hermano, porque el hermano es la verdadera riqueza, el verdadero tesoro de la comunidad eclesial. La Didaché, un bellísimo escrito de las comunidades cristianas antiguas, muy cercano cronológicamente y posiblemente geográficamente al Evangelio de Mateo, dice: corregíos unos a otros, no en la ira, sino en la paz, como encuentran en el Evangelio. Un buen domingo para todos.